Está con nosotros Luciano Pozo, que es docente, investigador. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Fernando. Muy bien, ¿vos? Gracias por venir. No, un gusto. A contarnos detalles de la personalidad, la trayectoria, la vida de Ángel María de Rosa, que la verdad es que sabemos poco, o sabíamos poco. Vos estás haciendo una tesis, Sí. Has investigado sobre todo esto, y contanos un poco, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el principio? Y hay que empezar por 1888, que es cuando nació. ¿Dónde nació? Él nació en Junín y eso ya nos está ubicando además la fecha temporal de lo complicado de los registros, 1888. Y estudió en 1913, o sea, cuando recién se cumplía el centenario de que éramos un país. Entonces los documentos son de difícil acceso porque ya están muy bien cuidados. Y llegar a esas fuentes implica tener los permisos, gestionar las autorizaciones de investigación y ahí vas contrastando. Pero arrancar sí desde fines del siglo XIX, Claro. cuando él nace. Cuando él nace aquí en Junín. Sí, una entrevista cuenta que él tuvo un accidente, que tuvo que quedar enyesado y que para entretenerlo sus familiares le regalaron lápices, crayolas y papel. Y ahí cuando él empezó. era muy joven, en edad escolar. Y dicen que esos fueron los inicios de Ángel María de Rosa. Claro. Fue siempre muy ducto, tuvo mucha facilidad. En esa época se los llamaba los genios, Sí. por el interés, y así es que empieza a estudiar en la Academia de Bellas Artes acá en Argentina, y luego pide una beca en 1910 para ir a estudiar a Italia. Ahora, ¿cómo llega a Bellas Artes? ¿Se muda de Junín a...? Sí, estuvo viviendo en Cava, en Capital Federal. En lo que era la ciudad, que es la ciudad autónoma de Sí. Buenos Aires. Durante 2 años estuvo en la academia, luego pide una beca porque era muy normal que los artistas latinoamericanos, sudamericanos Sí. en esa época, fueran a estudiar Bellas Artes a Europa porque era la capital, la cuna Claro. del arte en esa época. En los inicios Podemos del hablar siglo XX. Lola Mora. Lola Mora, Pío Colivadino, muchas generaciones de artistas de esa época se formaron allá. De hecho, Schiaffino, Sí. el padre de la historiografía y del Museo Nacional de Bellas Artes de Capital, también se formó en Europa. En Europa. En Italia, más Sí. precisamente. En Italia, primero estuvo en Florencia, en Firenze, Sí. 2 años, ahí tuvo una ayuda económica de su familia, y luego pide la beca en 1910 para que el gobierno de la provincia le pagara sus estudios, y se fue a Roma, ahí sí la capital, en la Real Academia de Bellas Artes de Roma. Claro. Vos decías en la infancia crayones. ¿Y cómo llega a la escultura? Y eso hay un bache, Sí. porque acá en Argentina, en la academia, empezó con el dibujo. Ujú. Empieza con el dibujo, el modelado, la arcilla, la pasta, el yeso, y cuando llega ya a Europa se encuentra con la materia prima más noble, que es el mármol. Ajá. Y ahí tenemos postales, el archivo del museo de Ángel María de Rosa, en MUMA, en Sáenz Peña, conserva postales escritas en puño y letra de Ángel María de Rosa que dice: estoy en Europa pasando por la fuente de tal lugar, pasando por los pasillos del museo, viendo las esculturas que en mi juventud me inspiraron. Y hay nombres, los Donatellos, los David de Miguel Ángel, y son sus inspiraciones. De ahí él bebió todo ese recurso iconográfico y es el que fue plasmando. Estuvo estudiando justamente en Italia, la cuna del Renacimiento. Claro. Estamos viendo imágenes para que no se pierdan. Esto era el museo donde... Esto es el museo, el primer año de inauguración, 1944, Ajá. porque Ángel María de Rosa no solamente fue un artista, sino fue un gestor cultural. Claro. Y fue quien se encargó de desarrollar el proyecto del museo. El primer museo de Junín fue un proyecto organizado por él. Claro. Y tenemos estos registros de estas intenciones del museo desde 1942, que hay una carta escrita de puño y letra que se conserva en el museo, en el archivo del museo, que se la escribe a José Luis Buono, que era el director de la revista local Reflejos. Claro, Y él periodista. sí, y él ahí en ese intercambio le dice que quería armar un museo, que tenía obras para donar de su propia colección y de artistas de la provincia de Buenos Aires. Entonces ya en 1942 él tenía esa intención. Claro. Ahora, quédate en esa imagen, Gonzalo,
si podés, la del monumento a Alem, sí. a Leandro N. Alem, que está aquí emplazado en la plaza del mismo nombre, porque tiene una particularidad esa foto, la del monumento a Leandro N. Alem, tiene una particularidad que es eso que hemos visto, que a lo mejor, bueno, cuando lo encuentres lo pones al aire, es distinto a lo que está emplazado ahora. Sí. Bueno, ese proyecto además, la escultura hecha en bronce la hizo Ángel María en Italia. En Italia. Se hace la escultura, un modelado con una arcilla que es un barro, luego se hace un molde y luego se hace un vaciado de fundición. Claro. Eso lo hizo una escuela que se especializaba en una fábrica en Italia y esa obra se envía acá. Y después se hace el emplazamiento. Y es un proyecto, ¿no? Generalmente los proyectos son ideas y después se ve cómo se ejecutan en materia práctica, funcional y de presupuestos. Claro. Entonces, para ganar proyectos siempre se hace grandilocuente y se muestra su destreza. Claro. Los artistas tienen que hacer eso. Y luego los gobiernos, sea provincial, municipal o nacional, se fijan lo que pueden adecuar. Claro. Y en este caso, él no estaba conforme con lo que está montado ahora, que es el pedestal. Sí. Había proyectado otro pedestal. Es esa la foto que te había dicho Gonzalo, si la encontrás, es el monumento a Alem, pero con otro pedestal, Sí, que es el proyectado originalmente por Ángel María de Rosa, y no le gustó el que está ahora. Tuvo un descontento, Sí. La escultura por suerte quedó, nunca Sí. se vandalizó, no sufrió ningún tipo de daños, Sí. que los bienes públicos, las esculturas públicas. Ahí sí, la estamos viendo. Eso. Y ese es él de joven cuando estaba estudiando en Italia. Claro. Ángel María tiene una trayectoria muy reconocida a nivel mundial en la época, porque tuvo exposiciones en Italia, en España, llegó a Nueva York, que en Nueva York obtuvo premios, estuvo en Florencia y salió en la prensa, o sea, en Caras y Caretas, que es una revista muy conocida Sí. de la época. Ya él como sudamericano quería formar una red de artistas sudamericanos para ir a estudiar a Europa. Él siempre tuvo esa faceta de gestor cultural. Claro. ¿Cuándo vuelve? ¿Vuelve a...? Sí, él se Junín? licencia en 1913 y ahí vuelve. Él es licenciado en artes. Ajá. Tiene una licenciatura en artes con especialización en escultura. Claro. Pero en esa trayectoria de 1910 al 13 hay documentos que muestran su trayectoria como estudiante en la Real Academia de Roma y obtiene premios. Premios para ir a Ginebra, premios para ir a diferentes lugares de Europa a especializarse en técnicas particulares, en el vaciado o en el cincel. ¿Y cómo llegaste vos a Ángel María de Rosa? ¿Por qué? Estábamos en medio de la pandemia, yo estaba finalizando mi posgrado de la maestría y uno de los grandes dilemas era cuánto se va a extender. Claro. Y los temas tenían que ser algo con lo que pudiese tener contacto. Y ahí, bueno, llega la idea de pensar en el museo, pensar en el territorio de Junín, pensar en la historia del arte de Junín, porque en el 44 había ya 8 casas fotográficas, había 4 cines, había teatros y no había nada del campo de la plástica. ¿Por qué estaba pasando eso? Claro. Esas son como las primeras preguntas. Justamente tiene que ver con el tipo de público que estábamos teniendo en Junín y que consumían mucho cine, mucho teatro, muchas radios, empezaron a hacer los clubes, las bibliotecas populares, pero no había un incentivo de la plástica. Y de ahí empiezo a investigar justamente eso. Claro. El primer museo estuvo en lo que es ahora El Honorable Consejo Deliberante, el Salón Rojo. Sí. Ahí. Luego pasó por la casa de Cuget, que está en Malvinas Argentinas y Rivadavia. Sí. Arriba. Sí, hay registros que dicen que estuvo en ese lugar, todavía no encontramos fotografías. Donde estuvo Dada también. Sí, exactamente. Luego pasó por la antigua... Perdón, para que se ubiquen. Frente a, haciendo cruz con el Club Social. Club Social, sí. Ahí. Luego pasó por la antigua Asistencia Pública. Que era lo que veíamos en imágenes de video. Sí. Y también pasó, estuvo abajo del Banco Junín, donde está Coppel, hoy actualmente. Claro. Y estuvo una gran parte de su historia de vida archivado en una antigua fábrica. Ahí estamos viendo, ese es Ángel María de Rosa, sí. ¿Retratado por quién? Por Francisco Ramoneda, un artista del NOA, del norte de nuestro país. Bien. Porque además lo más loco es que Junín
como polo ferroviario, económico, agrícola e industrializado en la época, tuvo el museo de la provincia de Buenos Aires más grande. O sea, Junín inaugura el museo con 106 obras, mientras que museos de Tandil, de, no sé, de, por ejemplo, La Plata... Sí, ciudades importantes. Sí, estaban haciendo sus inauguraciones con préstamos del Museo Nacional de Bellas Artes, 7 obras. Bien, eso se lo debemos agradecer a Ángel María. A Ángel María de Sí. Rosa. Y también todo el polo de artistas que él conocía, que Sí. además no es como levantamos un teléfono, sino que es correspondencia y contarle el proyecto que va a ser un museo y la gente, sus colegas, amigos, querer donar obra para crear este museo. Él fallece En 1970. 70, ¿tenía cuánto? 82 años. 82 años. Y una amplia trayectoria. ¿Terminó viviendo dónde? En Buenos Aires. Siempre su residencia fue en Buenos Aires. En Buenos Aires. Terminó siendo el director honorario del museo y hubieron 2 pilares más súper importantes para crear el museo, para Sí. la ejecución diaria. Juan Donato Comuni, un escultor juninense, Sí. y Héctor Cartier, Claro, que es adoptado juninense también. claro. Ellos 3 donaron además sus propias producciones para crear el museo. Y todo esto, ustedes lo pueden ver, hay una sala... Sí, hay 2. Hay 2 salas en el museo. Está la sala de Rosa y la sala Comuni, Claro. que tiene continuamente obras de ellos en exhibición. Bueno, y vos hiciste este trabajo que estamos viendo Sí. allí, que es una recopilación de la historia del... Ahí es el momento fundacional, Del museo. porque ese libro, ese catálogo razonado, Sí. se llama, es el resultado de una investigación de Nación, se abre una convocatoria, investigadores de todo el país nos postulamos con nuestros proyectos y ahí se seleccionan. Esa investigación que yo postulé era para mostrar de forma accesible a todo el mundo la colección fundacional del museo, ese hito que son 150 páginas de la colección. Claro. En ese momento estaba Agustina Barbosa como directora de Cultura, y Agustina de Miguel me otorgaron los permisos para poder acceder como investigador, a abrir el depósito, a trabajar con la colección, a tocar los cuadros, ver los lienzos, los dibujos, para hacer el registro fotográfico. Y seguís ahí. Sí, sigo. Todavía. Ese catálogo se encuentra en el archivo histórico, hay 2 en el museo y en la biblioteca. Y Claro. está online, o sea, digital, para que quien lo quiera ver lo pueda encontrar en la página web de la municipalidad. Luciano, también estás en Casa Pronto. Sí, Bueno, y va a haber una exposición importante con Aili. sí. ¿Eh? Va a ser este sábado 8 de agosto de marzo, a las 19 horas inauguramos Alberto Aili, una memoria revelada, un trabajo en conjunto con Cristian Remoli, con Herminia, con Paulina, sus herederos. Bueno. Y hay archivo de lo que ustedes se puedan imaginar, más de 100 fotografías.